Hoy vamos a tratar un tema importante para los abogados y practicantes, que es el testimonio y cómo poder efectuar a ese testigo ciertas preguntas, cómo se le indaga sobre las situaciones de los hechos de los cuales nos va a dar y brindar ese conocimiento a nuestro proceso. Entonces, vamos a entrar en materia. El Código General del Proceso establece el testimonio, pero ojo, dentro del Código General del Proceso nunca vamos a encontrar en la parte de sus capítulos, nunca una parte que diga prueba testimonial. Esa es conocida en el Código General como declaración de terceros. Así vamos a establecer dentro del Código General del Proceso, vamos a establecer esa declaración de terceros. Hay que tener muy en cuenta, mis amigos de práctica y al derecho, y es muy común, bueno, no tanto común, pero sí lo he visto en ciertos abogados en sus demandas, que establecen declaración de parte y enuncian al mismo cliente. La declaración de parte es una cosa distinta a la declaración de terceros, que es el testimonio. He visto cómo en las demandas colocan declaración de parte, llámese a declarar aparte a mi portante. Eso no se puede dar. Recuerden que dentro del proceso, dentro de la demanda, si se le va a efectuar preguntas a la que es parte, debemos de llamar interrogatorio de parte, por eso se llama así, donde nosotros vamos a pedirle el interrogatorio, que absuelva el interrogatorio a la contraparte, que es una de las situaciones que nos interesa preguntar a la contraparte y sacar algún tipo de confesión frente a eso. Pero entonces ahí la conocemos como interrogatorio de parte. Y la declaración de terceros, que es el testimonio, donde nosotros en nuestra demanda colocamos testimonio, hacemos referencia a una tercera persona que no es parte dentro del proceso. No es ni demandante, no es ni demandado, no es litisconsorcio, nada. Es simplemente un tercero que va a dar una declaración sobre lo que le conste sobre los hechos. Ese testigo es conocido como ese declaración de terceros. Recuerden, mis amigos de práctica de derecho, que en mi canal de YouTube lo que intento referenciar es la práctica dentro de un proceso judicial. Yo no puedo hablar dentro de este proceso sobre el testigo, cuáles son los fines del testigo, clases de testigos, que esas situaciones sustanciales no las voy a hablar, es sobre cómo se va desarrollando ese testimonio dentro del proceso. La función del testimonio es traer a colación ciertos hechos que le interesan o me interesan probar dentro del proceso. Esa es la función de un testimonio. El testimonio es rendir un hecho, una declaración frente a lo que yo o cada parte quiere probar. Si yo llevo un proceso de pertenencia, tengo que mi testigo enfocarlo desde el punto de vista de probar qué actos de posesión ha hecho esa persona, ¿sí? A mí no me interesa nombrar una persona que no tiene conocimiento sobre el hecho materia del proceso, e igualmente la contraparte debe aportar, o la parte demandada, sus testimonios con lo que logre probar sobre las excepciones que planteo. Ese es. Y uno de los puntos importantes, mis amigos de práctica, es que cuando tengamos unos testigos para nuestro proceso, lo que debemos hacer es tener la claridad de cuál va a ser la función de ese testigo y que pueda comparecer a nuestro proceso. Ojo, muchos cometen ese error, y lo he visto en los procesos, en que colocan un testigo con el cual ni siquiera tengo relación o las partes tienen relación directa con esa persona. Dicen, no, yo creo que podemos colocar a don Pepito, ¿sí? Y dice uno, bueno, coloquemos a don Pepito. Y cuando llega el momento de eso, llame a don Pepito, no, es que yo con ese señor ni me hablo. Ahí entra el problema. Quien coloca el testimonio es que lo puede hacer comparecer al proceso. Pues nadie está obligado a comparecer a un proceso, a hacer una declaración frente a una situación que me incumbe sobre esos hechos. Entonces yo debo de aportar
o solicitar la comparecencia de testigos que estén en mi favor, que me rindan la declaración de lo que quiero lograr probar. No es que la otra parte tenga que llamarlo, ¿sí? O que decirle, es que don fulanito no lo citó. No, es la misma parte quien debe tener claro quién es ese testigo que puedo contar con la comparecencia de él. Mis amigos de práctica y al derecho, cuando coloquemos un testigo, el testimonio de esa persona y el abogado que va a colocar a esa persona debe tener claro cuál es la información que le va a suministrar ese testigo al proceso. A veces colocan nombres de testigos, de personas que no sirven, como dicen popularmente, para nada su testimonio, porque no conocen sobre el objeto del litigio, sobre la situación. Entonces colocan y va a ser un testigo que no le va a aportar nada al proceso. Mis amigos, hay algunos conceptos que dicen que hablar con el testigo no es legal. No, el abogado y las partes deben de hablar con el testigo, deben de exponerle cuál va a ser el objeto de su testimonio, para qué se le llama al proceso, qué es lo que a él le puede costar sobre esa situación o objeto de litigio, para que él le pueda brindar al proceso una información clara, detallada sobre la situación. Por tanto, no es ilegal hablar con el testigo, bien sea antes de presentar la demanda o durante la demanda. Lo ilegal es cuando yo creo testigos, digámoslo así, que no es el concepto, falsos o testigos irreales, a dar una declaración sobre hechos que no le consta, pero que buscan cambiar esa declaración. A eso sí es ilegal, pero lo ilegal no es que el abogado tenga claro cuál va a ser el concepto, no concepto, sino su declaración sobre los hechos que me va a rendir ese testigo. Entonces, tengamos claros, mis estudiantes y abogados, que el testimonio como tal, el testigo, puedo indagar, bien sea antes o durante el proceso, sobre lo que me pueda brindar al proceso. Cuando se va a empezar a desarrollar la audiencia de pruebas, donde se va a practicar el testimonio, como le dije anteriormente, cada parte tiene la obligación de hacer comparecer a su testigo. No es el juzgado, no es la contraparte. Muchos confunden, muchachos. Cuando haya una audiencia ya programada, tenemos que hablar con nuestro testigo unos días antes o en el momento en que sea oportuno, pero no podemos dejar que un testigo se vaya a un proceso sin conocer sobre la situación, y sobre todo de que el abogado sepa qué me puede extraer para que asimismo yo le pueda formular las preguntas. Cuando comparece el testigo ya al proceso, ojo, quien primero inicia haciendo preguntas al testigo es el juez. El juez empieza a indagar tanto sobre la situación de lo que ese testigo puede brindar, que a veces nos matamos, digámoslo así, alistando nuestras preguntas al testigo, cuando ese testigo ya le ha contestado todo el innumerable de preguntas que yo le había planteado. Entonces, inicialmente quien pregunta es el juez, y a veces las preguntas que realiza el juez ya son las que yo traía listas. ¿Qué es lo que me interesa a mí en el proceso, mis estudiantes de derecho? Entonces, lo que me interesa es escuchar lo que ese testigo dijo y lo que no dijo, o lo que dijo de forma incompleta, para que al hacerle yo la pregunta le aclare al despacho, le profundice más, porque siempre lo que se le dice al testigo es aclárele siempre las situaciones de hecho al juez. Cuando se queda corto frente a eso, ahí es donde viene uno como abogado a atacar a ese testigo con las preguntas. No es tanto las preguntas que yo traí ahí para formularle, porque yo no sé en su declaración cómo vaya a ser su declaración propiamente. Es lo que él le va respondiendo al juez, lo que yo le puedo dar
la naturaleza para empezarle a figurar situaciones en las cuales él le informe al juez una forma más clara sobre su respuesta. Entonces, ¿cómo puede ser un ejemplo de ello? Entonces, cuando ya tomo la palabra como apoderado para hacerle las preguntas, señor fulano de tal, aclárele al despacho, usted manifiesta que pasó esto, pero infórmele, aclare al despacho quiénes estaban presentes, ¿sí? O de qué forma le pasaron el dinero. Usted manifiesta que llegó un momento posterior, pero ese momento posterior es ¿a qué horas? ¿Sí? Entonces lo que se busca es que le aclare un poco más sobre ese escenario que quedó incompleto para la declaración. Entonces aquí vemos, mis estudiantes, cómo las preguntas inicialmente a nuestro testigo, ya voy a hablar de cómo hacerle a la contraparte, al testigo de la contraparte, hacerle referencia a esas situaciones de aclaración. Siempre he dicho, no se maten, estudiantes, en diseñar una cantidad de preguntas al testigo, ¿sí? Cuando yo ya sé lo que él puede aportarle al proceso y lo dejo hablar, y sobre esas respuestas que le dio al juzgado empiezo yo a atacar un poco y a profundizar. Puede ser que haya preguntas que no haya preguntado el juez, pues ahí tendremos la oportunidad, pero lo que más vale dentro de esto es indagarle más a profundidad, porque los testigos se quedan cortos al momento de rendir su declaración. Créanme que por la experiencia los testigos a veces aclaran, no comentan bien los hechos, y eso es lo que tiene que uno buscar al testigo, que le aclare al juzgado esa parte, mis estudiantes. Ahora bien, mis estudiantes de Derecho, el testigo de la contraparte. Como sabemos inicialmente, el apoderado no sabe cuál va a ser la declaración directa que pueda realizar el testigo de la contraparte. Aún así, conforme lo establece el artículo 212 del Código General de Proceso, establece unos requisitos al momento en que yo presento mi demanda o la contestación y enuncio los testigos, que debe determinarse de forma clara cuál va a ser el objeto o el de los hechos sobre los cuales va a declarar esa persona. Entonces yo, al observar, ya sé que la persona va a hablar sobre el acto de entrega o no del bien, digámoslo así. Entonces yo ya me enfoco en eso, pero yo no sé qué sabe él, qué conoce él y qué es lo que tiene que brindarle al proceso. Es claro esa situación. ¿Eso resulta de qué? De las respuestas que empiece a generarle ¿quién? El juez. Inicialmente el juez le va a empezar a hacer las preguntas a ese testigo. Entonces, ¿qué debe nuevamente hacer el abogado? Empezar a tomar las respuestas que él da, confrontar las diferentes respuestas que ha brindado, y lo que se busca, mis estudiantes, es desacreditar a ese testigo, hacerlo caer en error, en contradicción de su declaración. Eso es lo que tiene que buscar uno. Uno no tiene que buscar, infórmele al despacho, usted por qué sí o no dice esto o tal cosa. No, hay que, usted en su respuesta donde afirma, usted dice que estuvo presente, informe al despacho porque dice que estuvo presente, pero en una anterior pregunta usted dijo que esos días llegaba usted tarde a eso, o llegó de tal forma, o que estaban presentes fulano de tal, pero en su declaración anterior, en su respuesta dice que no, que estaba el señor fulano de tal. ¿Usted de qué horas a qué horas trabaja? Porque usted llegó allá a esa hora si usted trabaja de tales horas. Así es como se tiene que controvertir a ese testigo, mis amigos de práctica del derecho. Entonces acá vemos dos escenarios. Vemos el escenario como abogado demandante de mi testigo, lo que me incumbe decirle a mi testigo que tiene que plantear allá y enfocarse sobre un tema particular, sobre lo que conoce. La otra parte va a ser lo mismo, pero yo tengo que voy a confrontar, a contradecir lo que ese testigo afirmó en su declaración. ¿Para qué? Para que le den más fuerza al testimonio mío que al de la contraparte. Eso, mis estudiantes de Derecho, es la declaración de terceros que regula el Código
general del proceso, que es sobre los testigos del estudiante. Entonces no confundamos, el testimonio son terceras personas que van a decir sobre los hechos, entonces todos los testigos que queramos, y declaración, interrogatorio de parte es distinto. Ojo, el Código General ya regula cuántos testigos se pueden recibir, cuántos eso ya. Usted enuncie, el estudiante tiene que aprender a enunciar sus testigos según lo que más le convenga. Por eso es bueno que revisemos quién va a hacer y va a rendir esa declaración, porque de nada nos sirve que el cliente le diga a usted: coloque a Pepito, y usted no sabe absolutamente nada de esa persona, ¿sí? Y cuando llegan al proceso no aporta nada al proceso. Es mejor 3 testigos, 4 testigos, 2 testigos que le aporten más al proceso que 8 testigos con los cuales ustedes no tienen ningún conocimiento sobre la situación. Unos testigos claros que conozcan realmente sobre los hechos. Entonces, esa es una recomendación para la práctica de los testimonios. No voy a entrar a hablar sobre cuántos testigos se requieren, sino que siempre les voy a decir es los testigos que sean testigos con los cuales usted ya ha trabajado previamente con ellos y conoce que es un testigo que le va a dar credibilidad a su proceso. Si usted vaya con un testigo que no le aporta nada, no va a hacer absolutamente nada en su proceso. Entonces, siempre manejar un límite de testigos, pero que sean unos testigos con los cuales usted como abogado también se ha sentido cómodo al momento en que le rinden esa información verídica, clara, concisa, que se le rinden a uno, así mismo vayan y se la plasmen al juez. Entonces usted siéntese a hablar con ellos, y así sea con una llamada, antes de colocarlo en su demanda, una llamada telefónica hablando con ellos para saber quiénes son, por qué es o no, hay que cambiarlo. Entonces, esos son los planteamientos, mis amigos de práctica, que le puedo dar en el momento de antes presentar una demanda en su testigo, como en el momento de practicar la diligencia. Acuerden siempre, las respuestas de los testigos es elemental, no es tanto las preguntas que yo le empiece y tengo que escuchar lo que le dijo al testigo para sí mismo irle aclarando más, abordar más el fondo. Si el juez no indagó a fondo, usted sí lograr que se expanda. ¿Cómo lograr que se expande esa declaración? ¿Sí? Y llegar al punto que usted quiere. Lo mismo con la contraparte. A la contraparte, llegó a un punto, usted busca minimizar y cerrarle la brecha de que es un testigo que existe mucha contradicción frente a su dicho, ¿sí? La tacha del testimonio ya lo tienen que saber manejar, mis estudiantes, regulen del 212, por ahí en adelante, usted tiene que tachar cuando sean familiares, parientes, eso lo puede tachar, de sospechoso por el vínculo, eso son situaciones que ya usted lo puede hacer antes de rendir la declaración, puede tachar de sospechoso el testimonio de esa otra persona por vínculos laborales, familiares, etc. Y eso es lo que tiene que usted entrar a abordar sobre ese tema. Entonces, mis estudiantes, espero que este video les sea de gran ayuda para sus audiencias y muchísimas gracias por suscribirse a nuestro